Bienvenidos a Opinión en Jaque, soy Robert Quintana. Mi nombre es Wilfredo Beltrán. Y vamos a estar conversando el día de hoy sobre la paz que sobrepasa toda lógica. Bueno, entramos a un campo especial, ¿no? Hemos tratado varios temas, desde el sufrimiento, el manejo de, digamos, de las emociones, el control de la ira, ¿no? La depresión, y ahora ya pasamos a otra faceta, una respuesta más importante del Señor para fortalecernos emocionalmente cuando no tenemos una respuesta lógica. Por eso la paz de Dios que sobrepasa la razón del hombre común, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y de dónde sacamos esto? Está en Filipenses capítulo 4. Y me gusta mucho porque está en el contexto del afán y la preocupación desmedida. Dice acá, en el verso 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Porque uno diría, en este caso, sobrepasa toda lógica. A mí, el temor más agudo que he visto en el ser humano es el miedo a la muerte. La crisis psicológica que tienen los sobrevivientes de la guerra, tanto soldados como civiles, es, digamos, pasa por un periodo de trauma por años. Hay soldados que no duermen, que se despiertan, que tienen conflictos, que no pueden digerir los asesinatos, los crímenes, las muertes, el peligro, la tensión. Todo eso se convierte en un conflicto psicológico continuo y permanente. El síndrome postraumático. Ese es el síndrome postraumático de la guerra, ¿no? Que ahora hay muchos acá de veteranos de guerra que sufren eso, ¿no? Sí. Hasta aquí sufren un montón de ese asunto. PTS, le dicen en inglés. Aquí, por ejemplo, Pablo no sufre de eso. O sea, ¿cómo un ser humano que ha sido azotado, que está con el dolor encima, por hacer lo bueno, le dice a sus amigos, se sienten gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer por el Evangelio? O esos están locos, o hay algo sobrenatural que está actuando sobre ellos que nosotros no conocemos. Porque está a riesgo de vida, ¿no? Tú lees al apóstol Pablo en el capítulo 6 6 de 1 Corintios, y en el 11 cuenta sus padecimientos, sus azotes. Y vivir en esa tensión, olvídate, de ser perseguido, eso es un pánico continuo. Solo Dios puede guardarte sin mancha y sin mácula, sin perder la cordura y la esperanza en esa situación tan terrible. Tan terrible. Una de las cosas que Jesús nos dejó fue su paz, ¿no? Correcto. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Confiad, yo he vencido al mundo. Y dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es interesante, me vacilan mucho esos dos pasajes de Juan 14 y 16, del capítulo 16. Es interesante que Jesús no nos dejó justicia, sino nos dejó su paz. Correcto. La justicia es cuando regrese. Porque pudo haber dejado como un regalo otra cosa, pero él decidió darnos la paz. Yo creo que eso es tan relevante, y hablando de esa palabra, para el día de hoy, ¿no? Claro que sí. A mí me asombra mucho los testimonios de los apóstoles, ¿no? Han muerto en paz. Pero han tenido muerte horrenda, ¿no? Crucificado de cabeza. Bueno, Hebreos 11. Claro, o sea, crucificado de cabeza, ¿no? Aserrados. Cuando vi en una película y también leí la experiencia de muerte del apóstol Pedro, que no se cuenta pues en la historia bíblica, sino en la tradición de Quo Vadis, que cuando lo van a crucificar a las afueras de Roma, él dice, crucifíqueme de cabeza. Dice, ¿pero por qué? Porque no soy digno de morir como mi Señor. Ni en la muerte tuvieron angustia. Tuvieron dolor, por supuesto. No sé cómo habrá sido la reacción, pero han muerto en paz. Esteban. Fascinante, ¿no? Le encomienda su alma y todavía ruega por los agresores. Eso solo un acto sobrenatural puede llevarte a ese nivel. Por eso es la paz de Jesús. No es nuestra paz, viene de Él. Y es una evidencia de que Él actúe sobre nosotros. La paz no quita el sufrimiento. Más bien te hace sobrellevar ese sufrimiento. Correcto. Ya tú lo has dicho, ¿no? Nos quita los afanes, porque el apóstol dice,
por nada estéis afanosos. O sea, las preocupaciones profundas que a veces nos quitan el sueño, ¿ya? No es que no te importe la vida. No es que seas indiferente a lo que sucede. Eres muy consciente, pero no dejas que eso te reste la capacidad de seguir adelante. Porque como hemos hablado de la depresión o de la ira, esos elementos te van destruyendo emocionalmente. La ira incontrolada te va destruyendo. En cambio, la paz de Dios te construye. Ya que está de moda de construir y construir. La paz de Dios te construye tus emociones, construye tu carácter, restablece tus relaciones. Puedes hablar con gente que antes era imposible de conversar, ¿no? Yo me acuerdo de un tipo que era tan cascarrabias que cuando se convirtió fue tan asombroso para su familia, porque cuando él llegaba, escúchame, hasta el perro se escondía, hermano. ¿Verdad? El perro se escondía, desaparecía. Sus hijos preferían dormir y su esposa casi ni le hablaba, solo le respondía lo que él le preguntaba para no molestarlo. Y cuando se convierte y eso cambia en su vida, su esposa creyó en Dios. Es interesante, su esposa creyó en Dios porque el tipo era irascible, irracional, como dirían algunos, terco. O sea, tenía la razón y nadie tiene que refutarlo. Y si alguien le decía algo, tenía reacciones volcánicas. Tipo de carácter más que difícil, ya. Uno diría ya es bipolar, ¿no? O sea, un tipo así medio que tiene algún problema mental. Pero Dios hizo una obra especial en él. ¿Cómo encontrar la paz de Dios? ¿Cómo encontrar ese regalo que Jesús nos dejó? Ahí empieza el proceso de comunión con Dios. Ese proceso de comunión no se quiere decir nomás. Mira, últimamente, ¿sabes qué? ¿Has visto la crisis de ansiedad que la gente tiene? Sí, sí. Eso que le falta el aire, que la crisis de ansiedad pasa por el mismo proceso, digamos, inicial de un paro cardíaco. Te falta el aire, los músculos se paralizan, sientes que te duele el brazo, que te vas a desmayar. ¿Ya? Y eso es solamente emocional. Y lo he visto en personas que tienen harta responsabilidad y no saben cómo resolver la situación o no han crecido lo suficiente emocionalmente para asumir eso, y puede ser para mí un adelanto de tiempo. Sin embargo, pasas el otro proceso que he visto en otros que han aprendido a orar y enfrentan cosas que uno diría, wow, solo Dios te ha fortalecido para pasar lo que tú has pasado. Jesús, un ejemplo de la paz que él mismo nos regaló fue su paz, ¿no? Claro que sí. En momentos que atravesó la cruz. O sea, luego de haber atravesado todo eso, él nos dio esa paz como un regalo, ¿no? Hablándolo, quizás una de las experiencias más fuertes hemos pasado estos años y una de las cosas que más hemos sufrido es de no tener esa paz al perder a nuestros seres queridos. No hablo solamente de los cristianos, me hablo del mundo en general, ¿no? De esa ansiedad, de esa tristeza. Y el mundo necesitaba paz. Algo que agradezco a la pandemia, y uno diría, pero ¿cómo puede ser? Ha sido la mejor etapa de comunión que he tenido con mi hijo menor y mi esposa y mi hija Alejandra. Pulimos asperezas, el hecho de convivir y estar permanentemente juntos y pasar tiempo juntos, tomar la Santa Cena juntos. Hemos conversado, hemos hablado, hemos tocado temas, nos hemos desahogado, nos hemos sincerado. Y para mí ha sido una segunda luna de miel con mi esposa, prolongada, porque justo cumplimos 25 años de casados en la pandemia, pero le hemos pasado muy bien. Hemos crecido. Y eso que mi esposa estaba pasando por la etapa posoperatoria, ¿ya? Porque le adelantó la menopausa. Pues. O sea, le creó la menopausa, comenzó a tener, digamos, la crisis por la operación, porque tuvieron que sacarle los ovarios. Entonces, esa crisis genera ese desbalance hormonal, ¿no? Pero le hemos pasado bien. O sea, ha sido interesante. El trato que hemos tenido y la comunión ha sobrellevado hasta la crisis física que le generaba, digamos, el cambio hormonal. Y eso me facilitó
para cumplir las llamadas telefónicas que yo tenía como récord como pastor. Me daban un récord para llamar a cierta cantidad de hermanos. Como no los podíamos visitar, nosotros tenemos un contacto muy personal con la gente. Bueno, en la iglesia donde trabajaba tenía ese contacto muy cercano con la gente, muy amical, muy de patas, muy de amigos. Entonces comencé a llamar y la gente me hablaba de 20 a 25 minutos y las mujeres 40 minutos. A veces les dejaba algunas mujeres a mi esposa, pero teníamos de 45. Un día una mamita me habló 1 hora, una mujer de 70 años que no había quien la visite y sus hijos le dejaban la comida en la puerta. ¿Ya? Y ella ni los veía, solo recibía las cosas y no tenía con quién hablar. Vivía sola. Y eso fue un consuelo para muchas personas. Y orábamos por las personas. Orábamos y algunos me decían gracias y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, no tiene límite. Gracias a Dios por los teléfonos porque nos facilitó mucho ese contacto y pudimos observar a muchos de los creyentes estar tranquilos, sin vivir crisis de convivencias por causa del aislamiento y en este caso la prisión hogareña, ¿no? Porque se convierte en una prisión, no puede salir. Dentro de la liturgia católica hay una parte que dice, que lee en la escritura, dice, mi pasos dejo, en pasos doy, y el padre o cura dice, dar la paz, ¿no? Sí me acuerdo de eso. Y entre la gente se abraza y te dice, la paz sea contigo. Paz sea contigo. Es interesante porque tú llevas la paz hacia las demás personas. Correcto. Correcto. Va más allá de, es un regalo de Jesús para mí, pero yo también puedo dar ese regalo a otros. Por supuesto. Por eso las bienaventuranzas dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos verán a Dios. O sea, porque ellos serán llamados hijos de Dios. O sea, una persona que genera un ambiente de tranquilidad trae bienestar. La mayoría de hombres que transmiten esta seguridad emocional a sus esposas no la catalogan ni loca ni bruja. Porque cuando no hay seguridad emocional, la mujer dice tóxica, no está investigando, porque no hay seguridad en la persona. Cuando toma las riendas y, entre comillas, toma la iniciativa para solucionar cosas, se vuelve tirana. Por eso es loca, malvada. Le dice, bruja, le dicen, ¿no? Entonces, esas dos facetas emocionales de la mujer se corrigen cuando los hombres cumplen su rol de traer protección emocional. Yo lo he visto en algunos casos, me acuerdo que estuvimos en una Navidad con unos familiares y le di una noticia a una de mis cuñadas, ¿no? Y mi cuñada se desmayó por la noticia, fue impactante. Y sus hijas lloraron. Pero el hecho de estar con mi hermano y hallar calma y, digamos, dar esa tranquilidad, se calmó todo el ambiente. Se calmó todo el ambiente. Porque los hombres tenemos que traer calma, tenemos que traer estabilidad. Y más si transmitimos la paz del Señor. Eso es fundamental. Y yo les digo a las mujeres, si tu casa no es un pedacito de cielo y no es paz y refugio para tu esposo, yo lo noto cuando no tiene ganas de llegar a casa. Se nota. Pero cuando es un refugio, tú vas a buscar tu hogar para estar con tu esposita. ¿Cómo compartimos la paz hacia los demás? Primero, es interesante que la paz quiere decir tranquilidad en medio de las situaciones difíciles. Puedes tener, que lo cantamos, ¿no? Paz en la tormenta, ¿no? Fe y esperanza. La paz es una experiencia de tranquilidad en medio de la tormenta. Es confiar en lo que Dios va a hacer. Y solo surge en los momentos de conflicto. Así como el control de la ira surge ahí, también la paz se va ahí, se ve en ese ambiente. Puede ser el ejemplo de Jesús en el bote, en el barco con los discípulos, mientras ellos estaban desesperados. Él estaba durmiendo, ¿no? ¿Quién puede dormir en un mar agitado? Yo no entiendo cómo puede dormir con las solazas que casi llenaban Él estaría empapado, la lluvia, ¿no? ¿Quién puede dormir? Pero ese es un acto de confianza sobrenatural, ¿no? Y esa es la paz que ahora tú y yo podemos gozar, ¿no? Y es parte de la experiencia espiritual. Eso no surge psicológicamente. Yo no te puedo sugestionar en ese nivel. Por eso es que es un beneficio de la comunión con Jesús. Claro. Definitivamente, porque es también un acto de fe, de confianza en la voluntad de Dios sobre ti, ¿no? Y que Él te inspira, ¿no? Él te inspira. Yo lo he visto en mi madre, te digo, con la muerte de mi hermana, ya no tuvo crisis emocional. Lo he visto
en personas que amo, ¿no? A la mamá de Chancafe, por ejemplo, ¿no? Siendo ancianita, pudo predicar el evangelio y dijo, mi hijo está mejor. Para mí me partió el alma, ¿no? A escuchar a la mamita. Sí, yo recuerdo en diciembre 11, mi hija, por ejemplo, tuvo un accidente, había una persecución, la policía estaba persiguiendo a una persona que había robado una camioneta y mi hija al pasar una luz verde, esa camioneta que la policía estaba siguiendo la chocó. Y es interesante el poder reconocer la soberanía de Dios en medio de estos problemas. Porque fuimos al hospital y en mi mente manejando hacia ahí, la verdad que no recuerdo qué es lo que yo sentía. Yo solo quería llegar a verla. Y al momento de orar, Dios nos dio a mí y a mi esposa una paz sobrenatural que nos ayudó a confiar en la soberanía de Dios. Mi esposa oró y dijo, si ella va a quedar mal, Señor, llévatela mejor. Mi oración fue, Señor, dale conciencia para que ella pueda poner su casa a cuenta contigo. Porque ella estuvo en coma por varios días. Entonces no sabíamos si iba a regresar a la vida o no. Pero Dios, el trayecto rumbo a casa, no es que no estaba triste, yo estaba triste, obviamente es mi hija, ¿no? Y ver en una situación en ese momento era muy difícil. Pero tenía la paz de que yo sabía que al final de todo Dios se iba a hacer cargo, que la palabra y su voluntad se iba a hacer realidad. Entonces, yo creo que quizás en ese momento hay mucha gente que está atravesando por dificultades. Una de las cosas que tú compartiste sobre tu madre, lo que yo comparto de lo que nos acaba de pasar hace unos meses, es que Dios se va a hacer cargo de todo. Él tiene en control todo. Y eso a nosotros nos da esa paz. Y cuando firmaba yo por todas las operaciones que ella tuvo que pasar, yo sentía la paz de Dios sobre mí. No sentía una ansiedad, desesperación. Había un lugar donde cerca de emergencia había como un cuarto, como una sala donde los padres entran o los parientes cercanos, porque recuerda que estábamos en COVID. Claro. Parientes cercanos entraban y tú veías a la gente que entraba con desesperación, porque obviamente emergencia hay algo grave que está sucediendo, ¿no? Pero en medio de ese lugar pudimos ser luz y pudimos dar paz a otras personas también. Oramos, recuerdo, por 2 personas que estaban ahí. Y yo creo que Dios te ayuda en momentos de dificultad. Así como dijimos al comienzo, Jesús nos regaló la paz. Esos momentos es cuando tú abres el regalo, ¿no? Y sientes que como la paz que no quita la tristeza, no quita la preocupación, pero sin embargo se pone sobre todo eso. Amén. Es cierto. Porque tú tienes que preocuparte, ok, mañana qué hago, voy a pedir permiso en mi trabajo, qué cosas voy a hacer, prácticas, ¿no? Sin embargo, la paz está sobre ti y te da la habilidad de en ese momento tener control de las cosas que están sucediendo, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y lo bueno de que esa paz te ayuda a ayudar a otros. Correcto. Yo me acuerdo de que en una ocasión había un niño que estaba dándole a comer y comenzó a ahogarse. O era bebé. Y la gente gritaba desesperado. Pero llegó una persona que atendió al niño, le metió los dedos, le sacó lo que tenía en la boca y el niño se recuperó. Pero los desesperados, los que no sabían, digamos, controlarse, en ese instante, que no tenían paz, estaban dejando morir al niño. Y eso pasa. Cuando las personas no tienen la paz de Dios, no reaccionan positivamente para ayudar a los demás. Reaccionan negativamente. Esa es la crisis. ¿Qué dirías a las personas que en este momento están atravesando por momentos difíciles? No solo a esas personas, sino a las personas que están alrededor de esas personas. Que confíen en Jesús. Este es el momento de que descubras su paz. Este es el momento que veas que Él es real, que te puede acompañar en esta situación y te puede dar la paz que rompa hasta el conflicto de la situación que estás viviendo ahorita. Porque a veces no tenemos explicaciones, pero la paz de Dios te ayuda a sobrellevar.
Ahora usan la inteligencia emocional, que simplemente es un remedio de lo que Cristo ha hecho. La paz es como un regalo de Cristo hacia nosotros. Es como un regalo de Navidad Correcto. que tienes que abrirlo para poder disfrutarlo. No lo puedes disfrutar si no lo recibes de Él. Y esa paz está aquí, en el lugar, en el momento que estés escuchando este podcast. ¿Podrías decir algo y orar también? Por supuesto. Acepta el regalo de Jesús. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. En el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Esa es la paz que quiere darte. Padre, te doy gracias de corazón por este tiempo. Te doy gracias porque podemos disfrutar de tu paz. Podemos hallar paz en medio de la tormenta. Podemos ver tu mano más allá de lo que imaginamos. Y dándonos consuelo para afrontar situaciones de riesgo, para que tú nos lleves con bien. Así que bendice a todos los que les falta tu paz, para que la vida de Jesucristo los llene en esta hora. Te lo pedimos de corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos la próxima. Nos vemos. Gracias.